Hoy estaremos compartiendo acerca de cuando el cónyuge regresa, pero no quiere nada con Dios. Bueno, esta situación ocurre más que todo cuando los dos son inconversos o alejados de Dios y debido a la situación en el matrimonio, el cónyuge luchador se convierte al Señor, se afirma y echa raíces profundas en Dios, logrando que su entrega genuina y sus oraciones surtan efecto en el mundo espiritual. Y ese cónyuge pródigo, Dios le permita su retorno a casa. Pero, y aquí viene la disyuntiva, ese cónyuge no regresa convertido o no regresa arrepentido genuinamente. ¿Qué hacer? Porque sus reacciones pueden estar entre varias actitudes. Por ejemplo, actitud de indiferencia. No quiere estar en la calle con la otra, pero es que tampoco le interesa restaurar cómo se debe la relación en casa, como si no le importara nada. Queda en un letargo porque la cuestión para él es que ya llegó a casa y piensa que el luchador debe conformarse con eso. Otra actitud es el enojo. Llega con mal carácter debido a su frustración de lo que a lo mejor de que no le hayan salido bien las cosas con su pecado. Sea directamente porque la mujer que extraña lo dejó, ahí le tocó dejarla, o sea por temas económicos, le tocaba regresar a casa. Más sin embargo, también puede estar pasando por confrontación con sus mismos actos. Y eso le trae confusión y frustración por no entender lo que pasa. Otra actitud es que sigue chateando con la otra o con otras. Regresa y su comportamiento a lo mejor no es indiferente ni está enojado. ¿O sí? Pero igual sigue chateando y tonteando con el pecado. El factor común en todos estos casos es la falta de acercamiento hacia Dios. Si bien Dios le ha empujado, le ha acorralado, como al hijo pródigo, a volver al lugar que le corresponde. Y eso le ha hecho decidir su retorno. Él sigue aún así resistiéndose a su encuentro personal con el Señor. En este punto, puede suceder que no le importe que tú te congregues en la iglesia, que tú ores, que tú ayunes, etc. Mas no te acompaña en esto. Pero otros casos, regresa, pero te impide tu comunión con Dios. Se enoja si oras, se enoja si vas a la iglesia, se enoja si le hablas de Dios. Y aquí es donde debemos ser muy sabias y muy prudentes. En todos estos casos, él pudo llegar pidiendo perdón, sí, pero pudo ser por remordimiento o por interés. O a lo mejor puede ser sincero, fue sincero, pero no sabe cómo actuar en esta nueva etapa o esta nueva oportunidad. Señores, yo expongo todas las posibilidades y a lo mejor tú deseas una respuesta concreta a tu situación, pero es que cada uno vive su propio proceso. Cada uno conoce su historia y tiene a nuestro poderoso Dios que le permite revelar directamente qué está pasando en su hogar para indicarte cómo dirigir tu oración y tu comportamiento. Yo solo deseo que tengas claro este versículo, no para cruzarte de brazos, ojo, sino para caminar sobre esa promesa y trabajar en la conversión de esa alma. Primera de Corintios 7:14 dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está tratando un caso en el cual uno de los cónyuges había llegado a ser creyente, como sucede hoy debido a la situación que atraviesan los matrimonios. Uno decide buscar de Dios, pero el otro todavía no. Algunos creyentes estaban pensando que la mejor solución en este caso sería el divorcio o al menos la separación. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
y con la autoridad de un apóstol determina la conducta a seguir en esta situación. Y en esa circunstancia ordena que el creyente no abandone al incrédulo. Y ojo, la expresión santifica no se está refiriendo a la salvación eterna del alma, sino a la convivencia de la familia y las bendiciones que el inconverso recibe como por ser parte del cuidado que el Señor otorga al cónyuge converso. Ese hogar se encuentra bajo la protección divina de Dios a causa del creyente que vive allí. Sin embargo, en el libro de Romanos 14:12 también nos dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. La salvación es individual. La santificación que recibe el incrédulo no es espiritual, sino matrimonial. El creyente trae las bendiciones y la gracia divina a su hogar, y eso favorece al incrédulo que vive allí. El verbo santificar, de donde proviene la palabra santificado, significa primordialmente separar. En este caso, la presencia de un cónyuge creyente en un hogar separa en cierto modo a ese hogar del mundo. A ese hogar le provee de una influencia cristiana, que en la voluntad de Dios puede inclusive conducir al cónyuge incrédulo que se convierta al Señor en algún momento. Esto no se daría jamás si el cónyuge creyente se separa. Por eso justamente Pablo ordena a la parte creyente que no se separe, siempre y cuando la parte incrédula esté de acuerdo en vivir junto a la parte creyente, por supuesto. Aquí es cuestión de seguir en oración e intercesión por esa alma, pero también dice el libro de Primera de Pedro 3:1, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Ser sabias, ser inteligentes, ser prudentes, conquistadoras para ganar esa alma para Cristo y ese cuerpito en fidelidad para ustedes y para la familia. Ahora, en nuestro caso, mi esposo ya era cristiano, pero cuando regresó, tampoco es que vino como con ganas de ser ya pastor. Como he explicado anteriormente, llegan aún con vestigios o restos de esas ataduras de pecado o llegan aún atados. Mi esposo accedió a volver a congregarnos sin ningún problema y de pronto a orar por los alimentos, pero empecé poco a poco a invitarlo: vamos a orar juntos, vamos a orar por nosotros, vamos a orar por el matrimonio, vamos a empezar a leer nuevamente la Biblia. Bueno, esa parte le surgió a él de su corazón. Pero le empecé en aquel tiempo a explicar muchas cosas que aprendí durante mi desierto, sobre todo acerca de la liberación de ataduras, y poco a poco fue entendiendo esto. No fue de un día para otro. También tuve que poner la situación y cada etapa en oración y ayuno para pedir discernimiento y paciencia para sobrellevar. Pero también tuve que mostrar ese nuevo carácter que Dios había creado en mí, esa ayuda idónea. Ahora, hay límites, sobre todo cuando ya afectan nuestra dignidad. Les compartimos en otros vídeos que él llegó y su teléfono aún venía cargado de cochinero, como digo yo, de contactos en sus redes sociales, mujeres que aunque no chateaba con ellas, les ponía me encanta sus fotos. Señores, indudablemente una puerta sin cerrar. Y estábamos orando, estábamos congregándonos, pero quedaban esos restantes por terminar de limpiar. Toca con sabiduría, toca con inteligencia actuar. Lo confronté explicándole y en un inicio decía que pues eso no era malo, que eso era algo insignificante porque eran mujeres que él no conocía y que ni siquiera hablaba con ellas. Es decir, justificando sus acciones.
Le dije, no se trata de celos, de inseguridad de mi parte, sino de puertas que hay que cerrar completamente, porque por ahí entran los malos pensamientos, los deseos de la carne por volver a pecar, el irrespeto a Dios, a mí y a nuestro hogar. Gracias al Señor lo entendió y accedió a eliminar el cochinero. Cerrar toda puerta y enfocarse en restaurar, sobre todo, mi confianza hacia Él. Fue el punto donde, gracias al Señor, llegamos, entendió y a partir de ahí empezamos a trabajar los dos en la restauración. Obviamente, esta es mi experiencia. Por mi carácter, por el carácter de mi esposo, a lo mejor fue fácil, digamos, hacerle entender. Ahora, cada uno de ustedes debe evaluar todos estos aspectos para saber por dónde se sigue filtrando el enemigo, saber cuáles son esas actitudes, buscar su origen y sobre todo la solución. Obviamente, debemos tener muy clara la jerarquía en el hogar. Primero Dios, después el esposo, después la esposa y después los hijos. Pero en general la cosa es así. Primero Dios, luego la familia, luego el trabajo y luego la iglesia. Cuando mi esposo regresó, yo tenía ya funciones en grupos fuera y dentro de mi iglesia. Solté el liderazgo de los grupos externos y en la iglesia mi líder me enseñó que debía soltar momentáneamente o temporalmente esas funciones y dedicarme a trabajar en la etapa de restauración matrimonial. No podía en esa etapa permitirme un descuido, no podía volver a hacer lo mismo que hice antes, distraerme, descuidar mi hogar nuevamente, poner prioridades por encima de la asignación que Dios me había dado con mi hogar. Esto no es apartarnos de la congregación, dejar de orar y mucho menos alejarnos de Dios. Ojo, esto es poner en orden las cosas hasta que nuevamente vuelvan a estar firmes y así Dios irá acomodando todo. De hecho, fue acomodando todo y cuando lo estimó adecuado, nuevamente me dio responsabilidades en su obra, como por ejemplo el canal. La atención personalizada, que quien me conoce y me sigue desde antes, sigue el canal, pues desde antes, sabe que me costó acceder y tuve que hacer como Gedeón, pedir mucha confirmación al Señor, porque no es fácil esta parte del servicio, sobre todo exponernos públicamente. Pero como siempre he dicho, cuando Dios está en el asunto, es de Dios. Nosotros pudimos disfrutar a solas nuestro testimonio y pues disfrutar de nuestro nuevo matrimonio y no tener que ver con los problemas de nadie más y menos de personas que no conocíamos. No tener que exponer nuestra vida privada ni exponerme a malos comentarios. Sin embargo, aquí estoy porque es propósito de Dios. Y más son las personas que han sido edificadas con las enseñanzas, con la consejería y bueno, en general con nuestro testimonio. Pero bueno, no quiero asustarles porque la mies es mucha, señores, y los obreros son pocos. Necesitamos familias restauradas que sigan el legado de la restauración, ayudando a otros matrimonios a restaurar y mostrar el poder de Dios. Ese es el propósito del Señor en cada familia. Es que cuando somos luz en medio de tinieblas, estorbamos el plan del diablo. Y el plan de él es destruir todo lo que honre a Dios, ser de estorbo y tropiezo a quien le sirve al Señor. Por eso quiero decirte, quiero que te lo grabes aquí y lo pongas como un sello en tu corazón, que si Dios fijó sus ojos en ti, en tu familia, es porque hay un propósito. Propósito que el enemigo también conoce e intenta destruir. Pero cuando tú también conoces el propósito desde el desierto, aquello que pronosticaba llegar en 40 años, llega en 40 días. Conoce la meta,
Conoce el propósito, porque si te pierdes en el camino, empezarás a dar vueltas. Prepárate, si aún no llegas a la etapa de la reconciliación, para que sepas cómo actuar. Y si estás en ella, aprende para corregir posibles errores. Una vez más, les recuerdo que el enlace para la consejería personal está en la descripción del vídeo. Y señores, pensé que no tenía que volver a dar explicaciones al respecto, porque ya lo hice antes, pero creo que debido a que siempre están entrando personas nuevas y sin conocimiento, o aún con el corazoncito no sanado, y no quiero que caigan en murmuración, juzgando y condenando a personas o canales como el nuestro, que estamos para apoyarles, les explico nuevamente. Cuando empecé con el canal, me decían, quiero contarte otras cosas, Rosy, pero no puede ser por aquí, necesito que sea en privado. Puse a disposición del mundo mis redes personales y caí en un estrés horrible. Me llamaban a mi teléfono en medio de mi trabajo, en momentos de descanso, en mis noches, en mis madrugadas. Y encima se enojaban porque yo no tenía tiempo de responderles. Eso me llevó pues a cerrar mis redes personales. Señores, yo no cobro por ayudar, tampoco cobro por la palabra de Dios. Esa la encontramos gratis en la Biblia, esa es la fuente. Y si no la entiendes, dice en ella, pide sabiduría a Dios y Él te la dará. Yo puedo escoger tener un empleo secular con un sueldo. Yo soy contadora profesional y tenía un negocio, pero estaría desobedeciendo a Dios primero que todo. Y obviamente no tendría tiempo para el canal y las enseñanzas que en él son gratis. En YouTube son gratis. Y bueno, ni tanto, toca pagar el internet, ¿no? Tampoco tendría tiempo para dedicar a la consejería todo el día y todos los días como lo hago, ya que por ser mortal como todos ustedes y vivir en este mundo que no es gratis, me toca trabajar y obtener dinero para cubrir mis obligaciones. Pagamos arriendo, internet, comida, que no es gratis desafortunadamente. Esto es mi trabajo, la consejería personal. Mi ayuda de corazón también son las enseñanzas que recibes a través de los vídeos. Nuestra experiencia con respecto a la restauración. Aquí les respondo a todos sus comentarios. Los leo todos. Respondo sus preguntas, sus dudas, sus temores. Me gozo también con lo grato que comparten. A muchas ya las reconozco, las conozco por el nombre de usuario y hasta las extraño cuando no comentan. Algunos no respondo porque a lo mejor no me entero, no me llegan las notificaciones, comentan en videos muy antiguos y no tengo tiempo de revisarlos uno a uno. Lo siento. Les agradezco que también se pongan desde ya en nuestra posición, porque de pronto les toca más adelante. Recuerden los propósitos de Dios. Señor les bendiga. Les mando un abrazo fuerte desde Colombia.